Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a destacar por qué es importante tomar apuntes en el momento de la clase, por qué es importante tomar apuntes antes de la clase y por qué es importante tomar apuntes después de la clase. Pues bien, esto está relacionado con nuestro sistema de aprendizaje, teniendo en cuenta de que nuestro aprendizaje es netamente lingüístico, es decir, se apoya en el lenguaje para los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje. Entonces, esta pregunta es muy importante y toma gran relevancia a la hora de aprender. La escritura es una herramienta muy importante que le permite que el cerebro vaya repasando aquellos conceptos que usted considera importantes, aquellos conceptos que usted considera válidos, trascendentales o de gran significado, para que al momento de escribirlos, usted los repase con su cerebro. A medida que usted va trayendo el código a su cerebro, es decir, la palabra indicada para apuntar ese concepto, pues su cerebro hace una recreación, como cuando escribimos la palabra árbol, sabemos cuáles son las 5 letras que componen esa palabra, pero al mismo tiempo el cerebro va haciendo una imagen de un árbol cualquiera, un árbol estándar, que como todos sabemos, un árbol está compuesto por raíz, tronco, ramas, hojas y frutos. Entonces, la escritura es una herramienta muy importante para el aprendizaje. Cuando estamos escuchando al profesor nos encontramos frente a 3 opciones. Una, tomar apuntes. 2, fotocopiar los apuntes del compañero. Si usted se desvía de la clase que está recibiendo en el salón porque está inactivo, pues posteriormente usted va a enfrentar una dificultad a la hora de repasar apuntes ajenos. Y estamos hablando de este punto aquí, del segundo, fotocopiar los apuntes del compañero. Quizás hay estudiantes que se destacan por asistir todo el semestre y tener el cuaderno limpio, en blanco, y se limitan a fotocopiar lo que los otros compañeros han apuntado. Pues les cuento que usted está engañando a su cerebro. ¿Por qué? Porque las motivaciones de su compañero para tomar notas son diferentes a las suyas. El vocabulario que tiene su compañero es diferente al suyo. La manera de aprender que tiene su compañero es diferente a la suya. Entonces, por eso la motivación es menor y le cuesta más entender, porque no son apuntes propios. Resulta que, como les decía hace un momento, cuando usted toma apuntes en clase, usted se puede incluso acordar por una palabra que haya escrito, se puede acordar de cómo iba vestido su compañero, de alguna broma o de alguna anécdota que haya sucedido en el momento, si se fue la energía, si cayó un rayo, si al profesor le dio hipo. Solo con una palabra que usted haya apuntado puede recordar todo eso. Mientras que si ha tomado copia de los apuntes de otros compañeros, pues no va a ser igual, ¿sí? Porque las palabras dentro de nuestro código lingüístico también tienen un significante, es decir, tienen una representación de un momento, una motivación. Y tercero, tenemos por aquí no tomar apuntes. Es el tercer escenario. Usted primero se despista porque hay dificultades para mantener la atención. Se olvida con facilidad porque la implicación ha sido menor. Además, no tiene dónde apoyar para recordar. Entonces, la escritura o tomar apuntes en clase hace parte como de la memoria de lo que sucedió durante la clase. Porque quizás es imposible que una persona pueda recordar lo que un docente pueda dictarle, decirle durante 3 horas de clase, durante 4, durante 5 o durante una. Quizás para usted es muy complicado recordarlo.
Por eso los apuntes se convierten en esa memoria que lo llevan a recordar y a revivir esos momentos. Bien, sí, seguimos. Tomar apuntes favorece la atención, por supuesto. Mientras usted toma apuntes, pues necesita tomar atención para llevar un hilo conductor en la escritura, para encadenar lo que usted está escribiendo. Tomar apunte nos anima a estar atentos a la explicación. Pueden surgir preguntas, usted le hace preguntas al docente o al tutor. Siguiente, aumenta la concentración. Tomar apuntes, por supuesto, que aumenta la concentración. En la explicación del profesor, como necesitas anotar lo más importante y no perderte detalle, no es una actitud pasiva. Tomar apuntes no es una actitud pasiva. Usted mantiene concentrado, enfocado los pensamientos de su cerebro y su concentración en la explicación que está dando el docente. Siguiente, te adelantas a la fase del estudio en sí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted apunta, usted ya está jerarquizando, está dando valor a qué de lo que está diciendo el tutor, el docente, es relevante, es importante, qué se va a tener en cuenta para el examen, si es cuestión de la explicación de un examen, y usted ya se está adelantando, porque usted ya está filtrando, ya estás implicado en el material que luego usted va a memorizar, va a repasar, va a razonar de una forma más activa y vivencial. El texto, aunque algunos dicen o hablan una frase muy coloquial que destaca que el texto es una letra muerta. ¿Por qué? Porque pues el texto se escribe una vez y no tiene movimiento, no es dinámico, pero sirve para interactuar, ¿sí? Sirve para recordar, sirve para retomar de forma vivencial ese momento de la clase. Así que de esta manera usted va preparando el terreno para la prueba, para el momento del diagnóstico o de la evaluación que le vayan a hacer. Siguiente, séptimo, grabación en tu memoria de manera especial. Los ejemplos, las aclaraciones del profesor le permiten entender posteriormente cuando usted recurre a ellos. Y ya más adelante vamos a ver de algunas técnicas que usted a la hora de tomar apuntes puede tener en cuenta para poder llamar o destacar esos ejemplos. ¿Ya? Ya puede ser un cuadro, una nube, resaltar esa palabra, el concepto. Siguiente, octavo, mejora nuestra capacidad de quitar la paja. ¿Cómo así? Pues mientras vas tomando apuntes, debes seleccionar las ideas y distinguir las que merezca la pena anotar, porque usted no todo lo que dice el tutor lo apunta. Usted necesita estar concentrado para saber él en dónde hace énfasis, para saber cuál es ese concepto que es importante y cuáles son los datos que no son tan importantes o datos secundarios que sirven como para ir explicando ese concepto primordial. Para ello nos servirán las muletillas habituales que utiliza el profesor para resaltar ideas importantes. Por ejemplo, recordar cuando el docente dice, bueno, recuerden lo siguiente. O cuando le dicen, bueno, presten atención con el siguiente concepto. O la clave está, o atención con este dato. Son muletillas que utiliza el docente para llamar la atención y querer decir que lo que viene es algo importante. Siguiente, noveno. Se estimulan varias capacidades perceptivas e intelectuales a la vez. ¿Cómo así? Pues cuando usted está en una escucha activa, a eso se le llama escucha activa, usted no solamente tiene sus oídos prendidos o activados, se activa la visión, la audición, la valoración de la importancia de las ideas, la clasificación. Estos son algunos elementos que necesitamos luego a la hora de desarrollar el examen.
Es muy importante por eso. Y décimo, tomar apuntes nos da mayor facilidad para recordar, porque son los apuntes los que empiezan a decirme algo. ¿Sí? Al ser sus propios apuntes, cada frase puede traerle un recuerdo de la clase, de los ejemplos. Son apuntes personalizados con los que luego usted va a trabajar mejor y más cómodo a la hora de estudiar, porque ya te has implicado vivencialmente en ello, o sea, usted ya tiene una relación con esos apuntes. Algunas personas toman apuntes haciendo flechas, haciendo recuadros, subrayando las palabras o los conceptos importantes, haciendo signos de exclamación, líneas, corchetes. Hay una cantidad de herramientas que sirven para que usted mismo se haga una guía de qué es lo importante en el texto y qué no es tan importante en el texto. Toma de nota es parte de la nota. Tomar la nota es parte de la nota porque te ayuda a reforzar y afianzar la temática que está siendo desarrollada en clase. Los estudiantes que aprenden a tomar buenos apuntes en clase tienen mayor posibilidad de obtener buenas calificaciones que los que no lo hacen. Y ojo con lo siguiente, usted puede utilizar muchos recursos. Algunos ya los mencioné, que son los gráficos, pero usted también puede utilizar colores, ¿sí? Colores rojo para lo importante, azul para lo secundario, negro para el texto común y corriente. Usted puede utilizar varias herramientas que le van a servir para jerarquizar qué es lo importante. Con la práctica, usted va a lograr identificar la información importante. Se va a volver más sintético y más ágil. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya a partir de las herramientas que va adquiriendo, las líneas y demás, que usted le pueda agregar al texto, esas herramientas con las que usted pueda apoyar el texto, pues va a ir adquiriendo una práctica que en últimas lo que le va a permitir es apuntar el concepto y ya con solamente leer esa palabra usted recordó el significado o recordó la explicación del docente. Una cosa es copiar al pie de la letra y otra cosa es tomar apuntes de manera mnemotécnicamente, ¿sí? Es decir, que la flecha lo lleve a un concepto, el concepto lo lleva a un significado, etcétera, etcétera. Pero eso hace parte de la práctica. Siguiente, te mantiene activo en clase, escuchando y prestando atención a las indicaciones del profesor. Bueno, los mejores apuntes empiezan antes de la clase. ¿Cómo así? Es importante que usted conozca la temática que va a trabajar el profesor. Adelántese, investigue, para que a la hora de que el profesor dé la clase, usted pueda aclarar dudas, conceptos que de pronto no le quedaron muy claros en su investigación. Usted va a repasar y va a conocer los contenidos con anterioridad. Primero, para que no llegue al salón desubicado y así usted pueda entender con facilidad, prestar atención al profesor e identificar la información importante. Miren que este paso es muy importante. A veces nosotros llegamos en ceros. Yo en muchas de las clases, antes de terminar, por lo general les indico cuál va a ser el tema de la siguiente clase, con el objetivo de que ustedes se motiven a investigar, a consultar. Afortunadamente, hoy en día, ustedes tienen una ventaja y es que tienen las bibliotecas, las bases de datos a disposición de ustedes 24/7, en su teléfono, en su computador. Anteriormente, a nosotros o quizás a los papás nuestros les tocó más difícil. Para averiguar un concepto, averiguar una tarea, había que ir a la biblioteca y esperar que la biblioteca abriera y hacer la tarea antes de que cerraran. Hoy en día no, hoy en día ustedes tienen una herramienta muy valiosa que es Google y la idea es que ustedes indaguen, se empapen, conozcan, empiecen a investigar el tema antes de que el tutor dé la orientación.